Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, todos los que nos ven, nos escuchan. Es una oportunidad que Dios nos da de poder llegar hasta ustedes y poder llevar esta palabra, este mensaje. Alguien me decía, pastor, ¿por qué usted siempre tiene que estar grabando cada semana? Pues les digo porque alguien puede escuchar y ver este mensaje y puede ser de bendición. Eso espero que sea para usted, esta palabra, un tema para algunos un poco controvertido, pero para el pueblo cristiano y sobre todo para los pentecostales no es así. Quiero tocar ese tema que lleva por título la importancia del Espíritu Santo. Y quiero basarme en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4, o algo que no en sí vamos a hablar textualmente de este mensaje, sino más bien la importancia del Espíritu Santo entre nosotros. Dice la palabra de la siguiente manera: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues esto en tu corazón? No has mentido al hombre o a los hombres, sino a Dios. Esta palabra que acabo de leer trata de un matrimonio, Ananías y Zafira, pero aquí dice que la persona del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos reconocer como Dios, y como hemos predicado anteriormente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que hemos hablado acerca de la divinidad y la persona de cada uno de ellos en la Trinidad. Sin embargo, al estar leyendo este pasaje, vemos cómo el Espíritu Santo está con su pueblo, está con la iglesia, y que nosotros tenemos que reconocerles la importancia del Espíritu Santo en el plan divino de Dios para la iglesia sobre todo. Y esto está desde un principio. ¿Qué pasaría? Hago esta pregunta: ¿qué pasaría si no hubiera Espíritu Santo en el mundo? ¿Qué ocurriría? Quiero decirles que sin el Espíritu Santo, simple y sencillamente, no existiéramos ni usted ni yo, ningún ser vivo. Y le voy a decir por qué. Porque en primer lugar no habría creación. Ahorita les voy a dar las citas bíblicas y se las voy a leer, pero quiero que vaya anotando: no habría creación, porque todo fue hecho por medio del Espíritu Santo. Segundo lugar, no habría universo, es decir, menos la tierra. No existía el universo menos la tierra. No habría razón, quiero decir, raza humana. No habría raza humana. No existiera la humanidad. Y entonces, quiero leerles, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren ustedes qué interesante. La tierra se llamaba tierra, sin embargo estaba cubierta de pura agua. En primer lugar dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había creación. Desordenada, no había un orden como hoy lo tenemos: la rotación, la traslación, los días, las semanas, los meses, los años, etc. Entonces dice, y estaba vacía, no existía ninguna materia, no había ser viviente. Solamente quiero decirles que
si existía el agua, porque lo que ahí dice la palabra, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, sobre todo el abismo, arriba de todo, cubrían la tierra, no había ni luz, no había nada de eso. Entonces, si la tierra estaba desordenada y vacía, y no había más que esto, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice de la tierra. Cuando habla de la tierra está hablando de nuestro planeta, pero aquí está diciendo que se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense una tierra sin tierra, es decir, un planeta de pura agua. Sin embargo, Dios así lo estipuló, y por eso dice Job, capítulo 33, versículo 4. Job declara esto y dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Una revelación que Dios da a Job. Y él está declarando que como el Espíritu de Dios lo hizo y el soplo del Omnipotente le da vida. Estamos hablando entonces que sin el Espíritu Santo no existiera nada de lo que acabo de mencionar. Voy a avanzar. Sin el Espíritu Santo, quiero decirles que no existiera esta palabra, la Biblia. No existiera la Biblia. La razón del hombre no existiera tampoco. No habría una palabra que nos guiara a la vida eterna, que nos hablara del mundo espiritual. Mucha gente cree que muriéndose acabó todo. Pero recuerden que en otros mensajes, otros temas que hemos tratado anteriormente, hemos hablado del alma, del cuerpo, del espíritu y cómo existe la vida que después de morir nos espera la vida eterna en el mundo espiritual. Vamos a leer lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, escúchelo, inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna palabra que está escrita acá fue hecha por voluntad humana. Aquellos científicos, aquellos escépticos, con todo respeto, creen que lo saben todo, pero ni ellos mismos se conocen. Ni ellos mismos saben quiénes son. Nada más hablan porque ven un mundo que les rodea, ven fuerzas, ven figuras, ven imágenes, ven la creación divina, lo abstracto y lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar, e inventan y sacan conclusiones, pero ni ellos mismos se conocen. Sin embargo, Pedro nos está diciendo que ninguna palabra fue escrita, fue dictada, fue impresa, fue hablada, sino fue a través de la inspiración del Espíritu Santo. Todo intelecto, toda ciencia, todo razonamiento del hombre está muy por debajo de las nubes y muy por debajo de los pies del Señor y muy por debajo de la presencia del Espíritu Santo. Por eso la filosofía humana es una filosofía hueca que no tiene fondo ni tiene propósitos bien definidos y sólidos para poder confiar y decir, esta es la verdad, o esto es lo que existe de una parte divina del hombre. Sin embargo, solamente por medio de Dios y a través del Espíritu Santo, como hemos leído, podemos encontrar la inspiración divina de los santos hombres de Dios que escribieron en varios periodos y en varios lugares y por varios escritores hombres, la palabra que cuando lo leemos parece que un solo hombre lo escribió, y como es el autor, es un solo autor que lo dictó,
pero que lo escribieron diferentes hombres en diferentes lugares de la tierra. Qué interesante. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, no distinguimos eso. Solo vemos que está escrito para que nosotros lo entendamos, que para Dios no existe el tiempo, no existe el espacio. Para Dios no hay límites, porque Dios es infinito. Y entonces todo lo que Él creó y todo lo que Él tiene, ningún ser humano logrará alcanzar a entender y a conocer si no es a través del Espíritu Santo. Quiero decirle lo siguiente, que sin el Espíritu Santo no existiera el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos en esas Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento, en el cual vamos a encontrar estos libros, la narración de los hechos, del cumplimiento del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Y quién lo revela? ¿Y quién lo da a conocer? Si no es el Espíritu Santo, a través de sus siervos, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Dice San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, es el Espíritu Santo quien empezó a decir lo que se tenía que escribir. Por eso existen los libros apócrifos. Libros apócrifos que tienen parte de verdad y parte de mentira. Entonces, hay narraciones de la historia verdadera que contienen los 66 libros de la Biblia. No hay más, porque Tobías, Macabeos y otros más que no voy a mencionar, Judith y esos, son libros apócrifos, porque no están en orden, en línea con los demás libros que la Biblia tiene autorizada por aquellos hombres que lo escribieron en el concilio de Nicea. Se empezaron a formalizar los libros por los 70 judíos que analizaron las escrituras y llegaron a esa conclusión de que no se perdiera el hilo de la palabra de Dios desde un principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, sin embargo, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se encargó de escribir todos los hechos y para corroborar las profecías cumplidas y por cumplirse del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por eso es que a través del Espíritu Santo conocemos el Nuevo Testamento. Ahí mismo en San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién es el que va a guiarlos? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es? El Ayo, el Consolador, el Espíritu Santo. Eso en la conclusión lo voy a mencionar. A quien yo os enviaré, dice Jesús. ¿De dónde? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede de ¿quién? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso, hoy en día hay unos charlatanes que se hacen llamar apóstoles. ¿Cómo se van a llamar apóstoles? Es una gran herejía. Sí hay apóstoles en el ministerio pastoral, misionero, en cuanto al calificativo que se le da, pero un apóstol, para ser apóstol, en primer lugar, tuvieron que caminar con Jesús todo el tiempo en su ministerio. Tuvieron que haberlo visto morir, ¿no? Resucitar
y ascender a los cielos. Nadie más, con excepción del apóstol Pablo, que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, Él habla y revela y corrobora el apostolado de Pablo, nada más. Y Pablo lo dice: yo soy el último de los apóstoles. No vamos a tocar ese tema, pero hablando acá de la vida pastoral, miren, ellos dan testimonio, ellos hablan, escriben todo lo visto y oído y palpado y experimentado en vida propia, que caminaron con Jesús durante todo su ministerio. Esos son los apóstoles, que dieron su vida, que vivieron en la miseria, en persecución, algunos quemados en las hogueras, castrados, otros decapitados, echados a los leones, los coliseos romanos, en fin. Esos apóstoles de hoy, carro último modelo, avión propio, guardaespaldas, no, esos son vividores, esos son lobos rapaces, no son apóstoles. Si alguien se ofende, estudie la Biblia, humíllense y dejen de estar engañando a la gente. Sin embargo, aquí nosotros podemos encontrar los verdaderos apóstoles que escribieron las Sagradas Escrituras. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 14. Pero Dios reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él, en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Porque que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cualquier profesionista que le gusta leer y tener colecciones de libros, o una biblioteca, o tener un banco de datos en la computadora, no va a faltar la Biblia. Pero por más que lea la Biblia, quizás en ese momento ellos sin Dios no la van a entender. Y la van a traducir de una forma material como el hombre es. Si el Espíritu de Dios llega a tocar uno de esos lectores de la Biblia, entonces el Espíritu Santo estará en esa persona para hacerle entender lo espiritual. Pero si lo lee la Biblia de forma intelectual, si lo lee la Biblia como una literatura cualquiera, lo va a entender como hombre. Por eso decía yo en un principio, el hombre no se conoce ni a sí mismo. Y por esta razón, yo quiero decirles que si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, escudriñar es meternos y entenderlo como fue escrita y para lo que fue escrita. Muchos lo han agarrado para estafar a la gente, para engañar a la gente. Muchos han agarrado la Biblia como nada más como un pretexto para cubrirse en una religión. Pero realmente no es para eso la Biblia. La Biblia es el mapa. La Biblia es la que nos da luz para conocer cómo llegar al cielo. Y a través de la Biblia nosotros conocemos que un día una virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre Manuel. Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros entendemos entonces la venida de Cristo, para nosotros entender la Biblia
como lo hemos leído en este pasaje de Primera de Corintios, en el capítulo 2, versos 10 al 14. Bien, miren, sin el Espíritu Santo no se podría proclamar esta palabra que les estoy hablando, el Santo Evangelio. Hasta eso, ¿cuánta gente han tratado de, ¿cómo decirles?, de llevar una religión y ocupar la Biblia, pero no darle el significado correcto? Le dan una propia definición, lo entienden de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a lo que ellos quieren, a la comodidad del hombre. Hoy en día podemos ver tantas iglesias paganas y se predica la palabra, se cantan los coros pentecostales, pero ¿saben qué? Son religiones donde están viviendo en la vanidad del mundo, en los deseos de la carne. Hoy en día cualquiera se para a ser pastor o cualquiera se dice ser ministro, sin estar sujeto bajo una asociación, sin estar legalmente ordenado. Simplemente porque predica ya se hacen ser pastores y levantan sus propias iglesias y sus propias organizaciones, cuando realmente no han establecido bases bíblicas que los sustente para tener una doctrina centrada, cristocéntrica en la palabra de Dios. Entonces, todo le llaman bueno, sin importar que sea. Y razón tiene la Biblia, que lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Entonces, pero una iglesia cristocéntrica es una iglesia santa, es una iglesia pura, es una iglesia con defectos, sí, no perfecta, porque no hemos llegado a la mismísima presencia de Dios en el mundo espiritual, pero sí estamos nosotros como seres humanos dentro de esta carne, el hombre interior que lucha para crecer en la vida espiritual y el hombre exterior que está en la carne que siempre tira hacia abajo. Sin embargo, el Espíritu Santo no se podía, sin el Espíritu Santo no se podría proclamar el Santo Evangelio de hoy. Vea lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, un texto muy conocido para el pueblo de Dios. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, cuando Él asciende a los cielos, allá en Mateo capítulo 28, en los versos 17, 18, 19, y Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, podemos encontrar la orden que Dios da a sus discípulos. Antes de ascender a los cielos en el monte de los olivos, Él les dice: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el otro pasaje dice: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este versículo que acabamos de leer en el libro de los Hechos dice: y me seréis testigos. Tremenda cosa lo que dice Hechos 1:8 que acabamos de leer. Si ustedes se dan cuenta, pero recibiréis poder. ¿Qué poder? Ese poder del Espíritu Santo. Sin ese poder, ni usted ni yo pudiésemos predicar con la autoridad y la libertad que predicamos hoy en día. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, para eso es recibir el bautismo del Espíritu Santo, y Él que nos lleva de victoria en victoria bajo esa autoridad. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén.
Jerusalén representa tu lugar, tu hogar, tu casa. Dice, en toda Judea, eso es en todos tus alrededores, tus municipios, tus pueblos, tu estado. En Samaria, más allá de tu estado. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra, es decir, en todos los países del mundo. Pero, ¿quién es el que va a llevar esa autoridad? Los que tengan el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a guiarnos. Miren, quiero concluir con esta reflexión rapidito. Sin el Espíritu Santo no habría fe. Ni usted ni yo. Podemos decir que tenemos fe. Bueno, fe, puedo creer en una piedra, en un tronco, en algo, en un burro, puedo creer. Pero no para la salvación de la vida eterna. Miren, sin el Espíritu Santo no tuviésemos nosotros ningún cimiento doctrinal para poderle predicar. Sin el Espíritu Santo ningún creyente alcanzaría la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios, mucho menos entrar al reino de los cielos. Sin el Espíritu Santo ningún creyente existiera en el mundo. El Espíritu Santo para nosotros es nuestro ayo, es decir, es nuestra guía. El Espíritu Santo es el que nos lleva de la mano, es el maestro, el que nos enseña. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es nuestro compañero. El Espíritu Santo es nuestro sanador. El Espíritu Santo es el que nos lleva a las plantas de Cristo y el que da testimonio de que realmente somos cristianos, hijos de Dios. ¿Se da cuenta para qué es la importancia del Espíritu Santo? Por eso cada iglesia y cada creyente debemos de buscar el bautismo y la presencia del Espíritu Santo en ayuno, oración y leer la palabra, estudiar la palabra. Lo reto y lo exhorto y lo invito en el nombre de Jesús que oren, que ayunen, que lean la palabra, júntense en la familia, júntense el pueblo, pastor, deje de estar ahí pasando el tiempo, cítelos a vigilia, cítelos a un retiro espiritual, hágalo lo más que pueda hacerlo, no cada año, 2, 4, 5, 10 veces en el año. Dios lo va a bendecir con su pueblo, con su iglesia, con ese redil, con ese rebaño que tiene. Y personalmente, cristianos, los invito a que lean la Biblia, a que oren todos los días, por lo menos 1 hora, y leer la palabra del Señor. Quiero dar gracias a Dios en esta hora. Dios les bendiga. Padre, que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por esta palabra que nos has puesto en el corazón para llevarlo a tus hijos, Señor. Muchos andan buscando pretextos y cosas así para hacer difícil la vida cristiana, cuando es tan fácil solamente ponernos en tus manos y dejarnos guiar a través de tu Espíritu Santo. Que tu pueblo que está pasando luchas, pruebas, Señor, puedan ser ayudados y puedan ser guiados a través de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Bendice a Israel, donde quiera que se encuentre Israel presente, y a tu iglesia en todo el mundo, aquellos que hemos sido lavados con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, no nos dejes, guíanos y enséñanos, fortalécenos a seguir firmes y adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Un abrazo a todos. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical.
corazón se une a la melodía angelical. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a